Buen día, alumno o alumna. Esta es la segunda parte del video correspondiente al tema de derivada de funciones trascendentes. Antes de comenzar, considero pertinente explicar el siguiente detalle. Aquí en esta parte puedes observar que tengo la derivada de la función exponencial de x y aquí tenemos la derivada con respecto a x de la función logaritmo de x. Como ya te lo había comentado, esta x es el argumento y es x, el argumento de la función exponencial, y aquí abajo tenemos el argumento de la función logarítmica. Estas reglas de derivación, este par, se aplicarían únicamente en el caso cuando el argumento es x. Únicamente en ese caso. En cualquier otro no funcionarían este par de reglas. Del lado derecho tenemos una generalización de ese par de fórmulas. Estas tienen la siguiente estructura: derivada con respecto a x de e a la u y derivada con respecto a x de ln de u, donde u puede ser cualquier función, incluyendo u igual a x, y se tendrían las reglas de derivación del lado izquierdo. Vuelvo a repetir, estas solamente funcionan cuando el argumento es x, y estas se permiten derivar cualquier argumento. Lo mismo aplicaría para estas reglas de derivación. Si te das cuenta, aquí tenemos la derivada del coseno. El coseno tiene argumento x y su derivada es menos seno de x. Aquí tenemos derivada de la tangente, una tangente de argumento x, y su derivada es la secante cuadrada de x. Y pasaría lo mismo para la secante, es de argumento x, su derivada es la secante por tangente. Derivada de la cosecante de x, argumento x de la cosecante. De este lado puedes ver su derivada, cotangente, y listo, hasta ahí. Entonces, todas estas que puedes ver en pantalla únicamente te permiten derivar funciones trigonométricas cuyo argumento es x. En tu formulario deberás de tener otro bloque de reglas de derivación o de fórmulas, en el cual, por ejemplo, aquí te aparece como tangente de u, secante de u, por ejemplo, y entonces tendrás que buscar la respectiva fórmula. Recuerda, todo esto únicamente, estas que te estoy mostrando, te permiten derivar funciones cuyo argumento es x. Cuando tengas algo diferente de x, utiliza, por ejemplo, secante de u, búscala en tu formulario. Reanudando el video, puedes ver en pantalla el primer ejercicio que vamos a realizar. Tenemos la función, es un cociente entre la función exponencial de x y la función ln de x. Recuerda que este es un logaritmo base m. Esto es una división, por lo tanto, la regla de derivación que se va a emplear es la regla del cociente. Recuerda, u, la función de arriba, v, la función de abajo. Es la de abajo por la derivada de la de arriba, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, sobre la de abajo al cuadrado. Es evidente que se tendrán que utilizar también las reglas de derivación tanto de la función exponencial como de la función ln de x, las cuales aquí te las estoy escribiendo. Es importante lo siguiente: esta es una función exponencial de argumento x, una función ln, un log base de argumento x, por lo tanto estas son sus reglas de derivación. Vamos a comenzar con el proceso de derivación. Tendríamos lo siguiente: derivada de f, lo indicaré como f' de x, f' de x va a ser igual la función de abajo por la derivada de la función de arriba. Menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Sobre
la función de abajo al cuadrado. Listo. Recuerda, solamente hay que derivar lo que tiene el apóstrofe. Aquí estoy utilizando notación de Lagrange. Lo que no tiene apóstrofe se queda tal cual, se transcribe. Volvemos a escribir ln de x. Derivada de la función exponencial. Te la había indicado por aquí abajo. Es igual a ella misma. Ahí lo tienes. Por lo tanto, aquí nos queda e a la x menos el producto de e a la x con la derivada de ln de x. Esta es 1 entre x. Por aquí la podemos ver. Derivada del logaritmo 1 entre x, 1 entre el argumento. Sustituimos. Sobre ln de x al cuadrado. Listo. Aquí, si te das cuenta, ya no hay apóstrofes porque ya se realizaron las respectivas derivadas. Ahora lo que queda hacer es, realizamos la resta, posteriormente la división. Se daría de la siguiente forma. Por aquí vamos a escribir ln de x. Si te das cuenta, acá tienes un producto. Entonces este producto al multiplicarse quedaría pues ln por exponencial de x. Y voy a agregar un 1 en el denominador. El signo negativo lo mantenemos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo paso a paso. E a la x sobre 1 es exponencial de x. Aquí tenemos 1 sobre x. Sobre ln de x al cuadrado. Transcribimos esto y de la misma forma lo que tenemos en el denominador. Y por su parte, este paréntesis lo vamos a quitar, para lo cual vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. E a la x por 1, e a la x, 1 por x, x, sobre ln de x al cuadrado. Continuamos con el procedimiento. Ahora vamos a utilizar lo siguiente. Recuerda que esto que tengo en el numerador tendría esta estructura. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. A por D menos, porque aquí tenemos un signo negativo, B por C sobre B por D. Aplicamos lo mismo, tenemos este producto. Entonces nos queda ln de x exponencial de x por x. Si te das cuenta, son 1, 2 y 3. Al multiplicarlo tenemos 3 factores, que es lo que tenemos aquí. La función exponencial de x se multiplica con este 1. Y el signo negativo lo conservamos. Entonces aquí se escribe negativo, 1 por exponencial de x sobre 1 por x sobre ln de x al cuadrado dividido entre 1. ¿Por qué estoy colocando este 1 en esta parte? Porque hay que hacer extremos con extremos y medios con medios.
Continuamos. Vamos a realizar el producto de los extremos. Es esto con esto. Vamos a indicarlo de esta manera. Tenemos este extremo que se va a multiplicar por 1. Todo esto multiplicado por 1 te queda exactamente igual. Listo. Sobre x por ln de x al cuadrado. Es decir, el producto de los medios, y eso se coloca en la parte de abajo. Aquí tal vez me faltó la flecha, pero no tengo espacio, lo voy a poner aquí. Es de extremos con extremos, va al numerador, medios con medios al denominador. Entonces, regresando, vamos a tener el producto de la x por el logaritmo de x al cuadrado. Listo. Para finalizar la derivada, porque vamos también a calcular la diferencial, se tendría lo siguiente. Observa. La derivada de f va a ser igual a lo siguiente. Esta función, que es la exponencial, es común. La podemos factorizar. Y a la x abrimos un paréntesis y aquí colocamos ln de x por x menos 1. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas e a la x por estos dos, se obtiene ln de x por exponencial de x por x. Los signos pues es más por más, más por menos, menos, y exponencial de x por 1, exponencial de x. Sobre x ln de x al cuadrado. Y listo. Ahí ya tenemos la derivada. Aquí lo vamos a indicar. Listo, la derivada de f de x. Por último, con lo que respecta a este ejercicio, vamos a calcular su diferencial. Recuerda, la diferencial de f es igual a f' de x por la diferencial de x. Entonces simplemente vamos a sustituir. Recuerda que f' ya la calculamos. Esta la tenemos aquí. Entonces se va a sustituir. Entonces tenemos que la diferencial de f ser igual. Transcribimos todo esto. Y lo multiplicamos por la diferencial de x. Y listo. Ahora sí. Con esto concluimos este primer ejercicio. Y aquí tenemos la diferencial de f de x. Listo. Voy a realizar una pausa para escribir el siguiente ejercicio. Ya estoy de regreso. En pantalla puedes ver el siguiente ejercicio. Es el b. La función es g de x igual a 4 por la exponencial de x cuadrada menos 1. Y veamos lo siguiente. Esa función exponencial se llama g de x. Es el producto de 4, la constante 4 por la exponencial de x cuadrada
menos 1. Este es el argumento. Veamos lo siguiente. En tu formulario tendrás que buscar la respectiva regla de derivación. Fíjate bien. Puede aparecer de las siguientes dos formas: derivada con respecto a x de a la x. Y esto es igual a la función exponencial. O derivada con respecto a x de e a la u es igual a e a la u por la derivada con respecto a x de el argumento, que es u. Ahora observa bien. Yo te pregunto, ¿el argumento es x? ¿Aquí tienes a x? No, tienes a x cuadrada menos 1. Por lo tanto, esta no es la que se va a utilizar. Se tendrá que utilizar esta de aquí, de función, la derivada de una función exponencial de argumento u. Vamos a comenzar con el proceso de derivación. Derivada de g con respecto a x equivale a derivar toda la función, es decir, a la derivada con respecto a x de 4 veces la exponencial de x cuadrado menos 1. Listo. Recuerda que el 4 sale porque la derivada tiene la propiedad de sacar constantes. Entonces esto va a ser equivalente a 4 veces la derivada con respecto a x en la función exponencial. Listo. Y aplicamos la regla. ¿Qué te dice la regla? Que la derivada de e a la u es igual a la misma función por la derivada del argumento. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 4 veces, y aquí va la derivada, es igual a ella misma por la derivada con respecto a x de su argumento. El argumento es x cuadrada menos 1. Procedemos a hacer la derivada de el argumento, esa que tenemos aquí. La voy a desarrollar a detalle en esta parte. Derivada con respecto a x de x cuadrado menos 1. Y vamos a separar esto. Derivada con respecto a x de x al cuadrado menos la derivada con respecto a x de 1. Esta es una potencia de x, bajamos el 2, mantenemos la base, a 2 le quitamos 1, nos queda x a la 1, es x, 2 por x, menos la derivada de la constante es 0, por lo tanto la derivada es 2x. Listo, regresamos con la función, bueno, al corchete, y tenemos lo siguiente: 4 veces la exponencial de x cuadrado menos 1, y la derivada es la que habíamos calculado previamente. Esto vale 2x. Listo. Observa bien, esto es un producto y son 3 factores: 1, 2 y 3. Puedo hacer lo siguiente: 4 por 2x por la función exponencial. Listo. Esto aquí es equivalente. Podemos hacer ese producto de 4 con 2x, nos da 8x, y a su vez eso tiene que estar multiplicado por la función exponencial. Podemos prescindir del paréntesis y listo. Ahí estaría la derivada, estaría ya calculada la derivada. Por lo tanto, la derivada de g con respecto a x es igual a 8x exponencial de x cuadrado menos 1. La diferencial, de una vez vamos a calcularlo acá. Entonces lo indicamos, la derivada
de g de x. Ahora vamos a calcular su diferencial. Aquí hay espacio. Derivada de g es igual. Recuerda, es diferencial de g. Aquí va la derivada, aquí ya la tenemos. Por la diferencial de x. Listo, la diferencial de g de x. Listo. Si lo consideras conveniente, puedes pausar el video y retroceder para que cheques alguna parte que no te haya quedado clara. A continuación pasamos al tercer ejercicio, en el cual tienes la función f de x, que es igual a log de x al cubo. Aquí te estoy indicando que el argumento es x al cubo. Es más que evidente que con esto su argumento no es x, porque es x al cubo. La regla de derivación por utilizar o por emplear es la que te estoy indicando en esta parte. Derivada con respecto a x del logaritmo base a de u es igual a 1 entre el producto del ln de a. Fíjate que esta a es la base del logaritmo y este u es su argumento por la derivada del argumento. Aquí te indico también lo siguiente. Recuerda que cuando no se pone la base del logaritmo, eso indica que es un logaritmo base 10. Por lo tanto, la regla de derivación a utilizar tiene que ser esta que te estoy señalando en la esquina inferior derecha. Procedemos a hacer la derivada. Derivada de f. Derivada de f. Vamos a ponerlo por acá. Derivada de f con respecto a x equivale a derivar toda la función. Derivada con respecto a x de la función logaritmo base 10 de x al cubo. Entonces, solamente cuestión de aplicar la regla de derivación. Esto es igual a... Por acá voy a indicar la base para que sea más fácil identificar los elementos de la regla. Y fíjate bien, 1 en el numerador, lo escribimos, línea de la fracción, y se va a colocar ln de la base, ln de la base. Ln, nuestra base, ¿quién es? 10, aquí va 10, que multiplica al, fíjate bien, esta u es el argumento, por el argumento. Nuestro argumento es x al cubo. Quedaría de esta manera. Todo esto se va a multiplicar por la derivada del argumento. Por la derivada con respecto a x de x al cubo. Listo. Prácticamente hemos terminado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Derivada de f con respecto a x es igual, transcribimos, ln de 10 que multiplica x al cubo y derivamos esta potencia de x. Esto es sencillo. Se baja el 3, conservamos la base que es x y a 3 le quitamos 1. Es decir, se obtendría un 2. Vamos a escribirlo bien. Listo. Por aquí voy a colocar un 1 y realizamos el producto. 1 por 3x cuadrada, 3x cuadrada sobre este producto. Ln de 10 que multiplica x al cubo. Por último, recuerda que siempre es conveniente simplificar. Y aquí podemos realizar dicho proceso.
derivada de f con respecto a x es igual a 3x cuadrada sobre el n de 10. Observa lo que voy a hacer. Voy a simplificar de una manera un tanto diferente. Este x al cuadrado, perdón, este x al cubo se puede escribir como producto de x al cuadrado por x. Su producto es esto que tengo aquí. Y ahora sí, en la parte de arriba, es decir, de tu numerador, puedes agregar esto y listo. Eso se reduce a la unidad. Derivada de f con respecto a x es igual a 3 por el producto de x del producto de ln de 10 por x. Listo. Entonces aquí tenemos la derivada de f de x. Por último calculamos la diferencial. La diferencial de f es igual a la derivada de f. Aquí la colocamos, aquí la tenemos, transcribimos. Por la diferencial de x. Y listo, aquí tenemos la diferencial de f de x. Aquí tal vez conviene indicar, por si te perdiste, que la diferencial de f es igual a f' por la diferencial de x, en donde f' de x es esto. Listo. Con esto estaría concluido el tercer ejercicio. Si es conveniente, te invito a que regreses el video. Para finalizar el video vamos a realizar un cuarto ejercicio, el cual es la función h de x igual a 7 elevado a la x cúbica menos 2x más x más 1. Esta es una función de tipo exponencial. Su base es 7. En este caso esto es a. Argumento u, porque esto no es x. U es igual entonces a x cúbica menos 2x más x más 1. Como ya te habrás dado cuenta, esta es la regla de derivación que vamos a utilizar. Es una función exponencial, vuelvo a repetirlo, de base a y de argumento u. Esto es igual a ln de a, donde a, ¿quién es? Pues la base. Se vuelve a escribir la misma función, si te das cuenta es a a la u, por la derivada del argumento, que el argumento es esto que tenemos acá. Para este ejercicio, pues el argumento es x cúbica menos 2x más x más 1. Entonces aplicamos la regla de derivación. Entonces vamos a tener lo siguiente. Derivada de h con respecto a x equivale a derivar la función. Derivada con respecto a x de toda la función. Entonces la vamos a escribir. 7 elevado a la x cúbica menos 2x más x más 1. Listo, ahí está. Entonces simplemente aplicamos la regla que nos dice que es ln de a, donde a es la base de la función exponencial. Entonces esta es la base, ln de 7, listo, por la función tal cual, aquí está, es lo mismo. Entonces aquí vamos a copiar esta función, 7 elevado a la x cúbica menos 2x más x más 1 por la derivada del argumento. Este es el argumento, este es el argumento. Entonces por la derivada con respecto a x del argumento. El argumento es una función polinomial de grado 3. Listo, ahí está. Aquí lo que conviene es realizar esta derivada con
con detalle, lo vamos a hacer en esta parte. Derivada con respecto a x de todo el polinomio, x cúbica menos 2x. Aquí voy a tener que hacer un pequeño cambio porque si te das cuenta son semejantes. Entonces aquí vamos a ponerle un cuadrado, cuadrado, cuadrado y evidentemente aquí también el cuadrado. Y listo. Con esto estaría más que perfecto para realizar el ejercicio. Aquí va menos 2x cuadrada más x más 1. Y vamos a comenzar a derivar cada una de las partes. Entonces esto equivale a ¿quién? A la derivada con respecto a x de x al cubo. Recuerda que la derivada saca constantes menos 2 veces la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 1. Listo. Espero que hasta aquí no vayas teniendo algún problema. Aquí voy a anotar el resultado. Hay un poco de ruido, espero que eso no te incomode. Comenzamos a derivar. Se baja el 3, mantenemos la base, a 3 le quitamos 1, nos queda esto, menos 2. Derivamos el x al cuadrado, baja el 2, mantenemos la base, a 2 le quitamos 1, x a la 1. Derivada de x con respecto a x, esto es 1, la derivada de la constante es 0. Queda 3x cuadrada, hacemos el producto, menos 4x más 1, listo. Entonces esto no lo pierdas de vista, por aquí lo voy a tener. Entonces vamos a tener que la derivada de h, con respecto a x es igual a, transcribimos todo esto, el n de 7, la función exponencial es un factor listo. Y ahora, como te podrás dar cuenta, toca el turno de la derivada polinomial, la cual pues aquí la tenemos. ¿Y esto dónde lo colocamos? Fíjate bien, está delante de la función exponencial. Delante, lo vamos a colocar. Va en esta parte, entonces aquí lo ponemos y está multiplicando. Entonces ponemos un paréntesis y va 3x cuadrada menos 4x más 1 y listo. Ahí prácticamente se tendría concluido el proceso de derivación, salvo que vamos a hacer algunas cosas más todavía. Como ya te podrás imaginar, faltaría calcular la diferencial. Pero bueno, eso lo hacemos en esta parte de la hoja. Entonces aquí ya concluimos la derivada. Entonces la derivada de h con respecto a x es igual a ln de 7. Transcribimos lo que tenemos arriba. Por la derivada por el polinomio de grado 2. Que recuerda que es la derivada de este polinomio que tenemos aquí. 3x cuadrada menos 4x más 1. Entonces esto, aquí no iría este símbolo. Por lo tanto, la derivada de h con respecto a x es igual a esto. Aquí lo indicamos, la derivada de
h de x. Ahora sí, ya para concluir el video, calculamos la diferencial. Tenemos que la diferencial de h es igual a h' de x por la diferencial de x. Recuerda que esto es igual a esto. Entonces sustituyes. Diferencial de h es igual a, transcribes todo esto por la diferencial de x y listo. Esta que tienes acá es la diferencial. Listo, con esto se concluye el video. Sé que es extenso, pero es la única manera en la que yo veo de ayudarte. Te invito a que lo repitas y, como te lo dije en el primer video, puedes dejarme tus dudas en la caja de comentarios. Hasta luego.